siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. La ex ministra de Educación, Adriana del Piano, está en Antofagasta a propósito de un conversatorio que se va a dar justamente de la segregación escolar, temas contingentes hoy día. Además, vamos a estar conversando con ella parte de lo que fue claramente la reforma y que hoy día vamos a ver aplicada en un nuevo gobierno. Vamos a conversar de ella con estos temas y muchos más. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la entrevista. Gracias por invitarme, encantada, Carolina, estar aquí. Sí, yo he dicho contingente porque en realidad hay temas que se están prontos a vivir. De hecho, esta famosa tómbola tan bullada que vamos a tener ya en agosto, uno de esos procesos inéditos en Chile. Y como exministra, ¿cómo está viviendo hoy día este proceso y un poco cómo se está abordando por el oficialismo hoy día y este nuevo gobierno lo que ustedes dejaron de alguna manera también? Mira, yo creo que hay un elemento bien interesante. Yo creo que una vez que un programa pasa a ser una política pública, queda refrendada y reflejada en un debate de la sociedad, pero también ratificado en una ley aprobada en el Congreso. Y yo creo que eso hace una diferencia bien importante, porque cuando no es así, un gobierno puede borrar lo que hizo el anterior y viceversa. Hay muchos programas que no alcanzan ese nivel de ser política pública, pero creo que los cambios que se hicieron en el gobierno anterior y que se están implementando, la mayoría de ellos están ahora en implementación, muchos de ellos salieron con mayorías bastante amplias de todos los sectores. Carrera docente fue casi por unanimidad, educación superior también al final, etcétera. Y yo creo que ahora venimos a explicar fundamentalmente, no exclusivamente, porque el tema de la segregación escolar, el tema de cómo transformamos esa palabra negativa en un programa de inclusión, así se llamó una de las leyes, se jugó en esa ley en particular, pero también en las otras. Yo no diría que la inclusión escolar, el tema de que no estemos cada oveja con su pareja, es decir, los que ganan 2 millones de pesos con los que ganan 2 millones, el que gana 1 millón con 1 millón, el que gana 300.000 pesos con el de 300.000 pesos, que era la estructura educativa que tiene este país. O sea, eso era así y estamos en proceso de cambio. Ningún país en el mundo lo tiene, es una anomalía, es una cosa rara de Chile, el que se produjo esta situación a partir de que de alguna manera se nos fue muriendo la educación pública, fue perdiendo la importancia que siempre tuvo. En Chile existía un porcentaje pequeño de educación particular pagada, que sigue existiendo, es como el 7% de la matrícula. Y después el grueso era la educación pública, los liceos, las escuelas rurales, urbanas, etcétera, etcétera. Cuando aparece después del año 81, se proliferan, habían pocas, existía un pequeño número de colegios a los cuales el Estado le entregaba recursos que eran básicamente de iglesia, eran religiosos. Pero después empieza derechamente el negocio de la educación. Y lo que hizo la ley, y aquí está la valentía también de la presidenta Bachelet de impulsar una reforma profunda en un periodo de tiempo que es corto, 4 años pasan volando. Todo el mundo hablaba, todo agorero, esto iba a ser terrible, aquí los padres iban a retirar a todos los hijos del colegio, o se iban a venir toda la educación pública, se iba a venir a la particular subvencionada y moría la educación pública, etcétera. Yo creo que el hecho de que la reforma sea sistémica, que pesca la educación parvularia, la básica y media, la reforma de la carrera docente a los profesores, la gratuidad en educación superior y la ley de inclusión como una ley muy importante, bueno, claramente nos da un panorama que es distinto, no se produce estos desequilibrios. Pero si uno da cifras, ministra, porque uno podría también decir, o sea, finalmente en el macro, ¿cuántos colegios sí pasaron de unos a otros? ¿No podría tener esa cifra hoy día? Es decir, por supuesto. ¿Cuánto fue el éxodo finalmente de matrículas del sistema? Mira, yo te voy a decir para que tengamos bien claro. En esta región habían aproximadamente unos 60 o 600, no me acuerdo la cifra, de colegios particulares subvencionados que estaban agrupados, que dieron muy fuertemente la pelea para que no se aplicara uno de los aspectos específicos. La ley tenía 3 contenidos. Fin al copago, que si tú te recuerdas quedó que en la medida que aumenta la subvención se va eliminando el copago, pero ningún colegio va a dejar de recibir la plata que estaba recibiendo. O sea, si el colegio cobraba 60.000 pesos, bueno, va a cobrar 60.000 pesos hasta que la subvención pesca los 60.000 pesos. ¿Me explico? Entonces nunca va a perder plata el colegio.
Ese era un primer aspecto. El segundo aspecto era fin al lucro. No podían los colegios estar constituidos como sociedades profesionales. Había gente muy connotada que tenía, ¿cómo se llama?, parrilladas, y en la misma boleta de la parrillada decía establecimiento educativo. Eso hubo un intento y se cambió esa norma de poder separar los negocios, pero la persona seguía siendo dueña de la parrillada y del colegio. Y lo que obligó y se hizo en todo el país y terminó bien el año pasado es que el 31 de diciembre era el plazo fatal para que los colegios se transformaran en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Los propietarios, las personas que organizaron el colegio, se pagan un sueldo que puede ser un buen sueldo, nadie le está poniendo límite, sin embargo se tienen que transformar en fundación y corporación, y lo que tienen que de excedente no se reparte como si fuera una fábrica de escobilla de dientes, sino que se tiene que invertir en la calidad de la educación del colegio. Estaba la duda si se iban a pasar, no se iban a pasar o querían pasarse a particular pagado. La verdad es que en la situación de las familias de sectores medios, que no tienen por qué moverse de su colegio para nada, era que no podían ir de pagar 60, 80 mil pesos, pasar a pagar 150, 200, 250 mil pesos. Eso no funcionó, pero no en fue así. generales en el país, ¿cuánto se movió finalmente? Muy o sea, poco, la muy estructura poco. sigue siendo similar a lo que entonces se... Absolutamente, mira, como nunca en el periodo, nosotros si vemos las dos curvas, la educación municipal y la particular subvencionada, el año 90 la distancia era enorme a favor de la pública. Después empieza a caer la pública y se empieza a detener hace como 3 años atrás, que ya no pierde casi la pública, así en la gruesa cifra, y la particular subvencionado tampoco se está llevando más. ¿Y qué pasa ahora? Y eso es lo interesante. Ahora el tema que se ha hablado de la tómbola, que no es una tómbola, quiero dejar bien claro, lo conversamos incluso con el presidente Piñera, cuando yo fui a conversar con él antes que asumiera la presidencia actual, conversamos justamente este tema y me dijo, Adriana, yo tengo súper claro esto. Yo viví en Boston. En Boston es el sistema que se usa cuando los padres escogen el colegio que quieren mandar a los hijos y la demanda es mayor que la oferta. Si la demanda es igual o menor, no hay ningún problema. Tú pones tu niño en el colegio, pero es el padre el que escogió. El padre a lo único que se compromete es que efectivamente tiene que asumir el proyecto educativo que tiene ese colegio. Él acepta el proyecto educativo. Pero ¿cuál es el sistema? Porque está funcionando en 5 regiones ya. O sea, ahora entra Antofagasta y entran otras regiones, entran 14 de las 15 regiones, solo se postergó la región metropolitana, que es más masiva, pero este año ya vamos a tener 14 regiones en el sistema. ¿Qué hace una familia cualquiera? Pesca y dice, la gente tiene ideas de colegios que le gustan, etc. Y puede anotar número indefinido de colegios, pero ponte tú que tenga 8 colegios que los ordena de primera prioridad hasta la menor prioridad, sus 8 colegios. Él los visita, todo esto es internet, y te voy a decir qué pasa con la gente que no se maneja con el internet. Pero básicamente es una plataforma en la cual tú entras y están los datos del colegio. Tú puedes visitar los patios del colegio, las salas de clase de los colegios. Toda la información de cada uno de los colegios está ahí. El proyecto educativo, si es un colegio religioso o no, si el inglés obligatorio desde antes o después, etc. ¿Y quiénes tienen que hacer esto? Tienen que hacer esto los padres de familia que ingresan por primera vez al colegio, o los que cambian de ciclo, o sea, pasan de básica a media. Si un niño hizo el pre-kinder en un colegio, automáticamente va a pasar al kinder y a primera y a segunda y todo. Él no tiene que hacer nada de esto, nada de esto. Es solo para los niños que entran en algún ciclo que no estaba, en el cual él no estaba. Y el padre escoge. Y un sistema aleatorio, que no es lo mismo que una tómbola, no es una pelotita que da vuelta el 28, pase por aquí, quedó acá, no es así. Un trabajo muy serio que ha hecho la Universidad de Chile, que es muy similar, es un sistema software, que son distintas variables y que tiene un detalle freak, diríamos. Hay una cifra para que nadie pueda involucrarse, ni mover, ni intervenir en el sistema. Cuando un colegio está viendo
cuáles son los niños que van a quedar de acuerdo a las prioridades que se fijaron. Se agrega en el sistema el dato del último temblor que hubo en Chile ese día. Como en Chile tiembla todos los días, puede ser un temblor grado 2,4, 3,5, lo que sea, es una cifra que tiene que ver con el día exacto y que está totalmente verificada por el sistema, digamos. ¿Y eso garantizaría...? Aparte de todo lo demás, y lo demás es complejo, pero este es un detalle así casi anecdótico de que además lleva esto para que en el día mismo la cifra va variando de hoy a mañana, a pasado, para que nadie pueda intervenir. ¿Qué es lo que está eliminando esto? Primero está trasladando la capacidad de elegir a los padres y no al colegio. Porque muchas veces detrás de tomarle un examen a un niño de 3 años, 4 años, lo que está haciendo el colegio no es capturar los mejores alumnos, que tampoco está permitido además, no estaba permitido antes, pero los colegios lo hacían, sino que además estaban de alguna manera examinando si la familia me gusta o no me gusta. Es el tema. Hoy cualquier persona en igualdad de condiciones puede postular su hijo al colegio de las monjas no sé cuánto, un colegio religioso, un colegio particular, cualquier colegio que reciba subvención del Estado, público o particular subvencionado, el sistema es el mismo, él ordena y en alguno de sus órdenes va a quedar. Si por alguna razón alguien no hizo el trámite, no se puso alerta con esto que tiene que partir ahora en septiembre, un avisito. Bueno, hay otro periodo, hay 2 periodos para postular. No hay que hacer colas a las 5 de la mañana ni a las 4, es un periodo y da lo mismo. Si tú entraste el primer día del periodo o el último día del periodo, tienes las mismas posibilidades de donde ya se aplica. ¿Qué es lo que se ha podido desprender de eso? El 90% de las personas, el de las últimas regiones, quedó en alguno de los colegios que él escogió, que la familia escogió, para decirlo derechamente. No sé si en el primero, me parece que cerca del 60% quedó en su primera opción y después fue quedando en alguna de las opciones. Solo la gente, el mínimo que tú puedes optar es 2 colegios, el mínimo. Pero ¿para qué va a optar por 2? Mejor tú ordena el orden de prioridades que tú quisieras, si es que el niño no quedara o la niña en la primera opción o la segunda opción, bueno, va bajando a la siguiente opción. Y los miedos que existían respecto de la calidad, aquellos colegios que estaban rankeados, aquellos colegios que supuestamente, claro, tenían a los mejores de entre los mejores, finalmente vamos a tener, ¿qué cambio cree? El cambio que existe en toda Europa, existe en toda América Latina, y es que al colegio van niños de familias con más capital cultural y van niños que tienen familias de menor capital cultural, y esto lo que produce no es una baja a la mediana. Está súper estudiado, es súper demostrado que hay un aprendizaje de pares entre los niños, que además lo que un niño a lo mejor no tiene un gran capital cultural, pero es un gran compañero, toca guitarra maravillosamente, es un gran futbolista, le va bien en matemática, etcétera. Los talentos se reparten por igual. Y lo que elimina es una profunda segregación brutal por 20.000 pesos, 30.000 pesos de diferencia, yo aíslo estos niños de estos otros niños, etcétera. El sistema está obligado a la mejora y eso supone mucho apoyo a los profesores. Hoy día son muchísimo mejor pagados, tienen incentivos por trabajar en zonas más vulnerables, es parte de los incentivos de la carrera docente, y por lo tanto, además, en la medida en que se expanda la educación parvularia, los niños van a llegar ya con un bagaje, una preparación para, no digo escolarizada, porque no queremos escolarizar a los niños de 3 años, 4 años, pero son niños que ya tienen noción de trabajo en grupo, de quién va primero, quién va segundo, de respeto entre ellos, de poder expresarse, etcétera. Te hablaba de una cuestión sistémica. Claramente se necesita desde la primera infancia hasta la educación superior esta reforma completa o macro. Hoy día desde fuera, ¿qué podríamos decir que quedó de lo más pendiente? Porque a lo mejor en lo destacado usted dice, sí, finalmente la segregación, el tema de la primera infancia es reconocido no solo acá, sino también fuera de lo que se está realizando. ¿Qué sería lo que quedó justamente como la deuda pendiente? Mira, yo creo que todas estas reformas que son bien estructurales, etcétera, necesitan ser miradas, observadas y mejoradas. Nadie dice que lo que quedó es lo mejor de esto. Quedó un proceso que ya tenemos, por suerte, en este caso el de la selección, tenemos
La experiencia primera ya el 2016 en Punta Arenas, el 2017 en otra, o sea, fueron 5 regiones y ahora van a ser 14 regiones. Pero uno podría decir a lo mejor, o al revés, el punto más débil es la gratuidad. No, yo creo que hay temas en la calidad de la educación. Nosotros necesitamos tener ya recién empezó la carrera docente. Cuando la carrera docente esté en pleno desarrollo, todos los profesores evaluados, todos los que ingresen a estudiar pedagogía con más de 500, o sea, de 550 puntos, que eso viene el 2019, son el 2022. Me parece que ya todos tienen que entrar con 550 puntos. Todas las carreras de pedagogía evaluadas, junto con medicina y odontología, son las 3 carreras obligatorias de ser evaluadas. O sea, le estamos dando un estatus a pedagogía, a la educación, que no tenía. Aquí los profesores eran mal pagados, muchas veces se preparaban en institutos profesionales de dudosa calidad, etcétera. Hoy día estamos entregando recursos, logrando que las universidades sean de las mejores carreras que van a tener, porque van a ser evaluadas carrera por carrera obligatoriamente. Hoy día no es obligatorio evaluar ni psicología, ni ingeniería forestal, ni agronomía. Muchas carreras no es obligatorio evaluarlas. Esta es obligatoria. Se pide más exigencia para entrar y se le paga muchísimo más al profesor. Y tiene que llegar en su carrera docente, todos los profesores tienen que llegar hasta el 3er nivel, son 5. Hay 3 que son obligatorios, llegar hasta destacado es lo que se espera y tiene un plazo para llegar ahí. Y después, experto 1 y experto 2 es una carrera voluntaria, por decirlo de alguna manera. Y ese es el real impacto en la calidad en definitiva. ¿En qué sentido es el impacto? No es solo porque el profesor se formó mejor. Un profesor tratado como profesional y con apoyos permanentes para la mejora y con un trabajo colectivo en el colegio, el equipo de profesores con más horas no presenciales, no tiene que estar frente a la sala de clases, ese es otro de los cambios. Antes teníamos 25% del tiempo en que el profesor no tenía que estar frente al grupo curso. Ahora aumentó, el 2019 aumenta a 30, ya aumentó a 30, ahora aumenta a 35 y tenemos que llegar a 40. Es decir, 60% del tiempo el profesor en el aula frente a los alumnos y 40% para preparar clases, para trabajar con los otros profesores, etcétera, etcétera. Es la suma de eso en que tú realmente puedas absorber didácticas distintas, metodologías diferentes, un colegio mucho más abierto a resolver problemas que integren materias, etcétera, etcétera, y no la clase aburrida del siglo XIX en que yo te dicto, toma tu lápiz y papel y ahí nos vamos. Ya eso va a ir quedando absolutamente en el pasado, pero esto requiere, son miles de alumnos, millones, para decir verdad, y por lo tanto la mejora está lanzada por todos los lados. Ahora lo que tenemos que ver es cómo se articula y cómo cuaja eso en temas de calidad y sobre todo de clima escolar que permita que el niño se forme integralmente y que no sufra los bullying muchas veces que se sufre hoy día. Eso significa otra demanda que salió por ley también, que es todo lo que es educación ciudadana y formación ética. Yo le preguntaba siempre los puntos más débiles y insisto en la gratuidad, quizás... y hoy día todavía sigue siendo una de las críticas o polémicas que se da respecto de cómo se financia finalmente la gratuidad en la educación superior. Mira, el tema de la gratuidad en la educación superior tiene que ver más bien con la investigación en las universidades, no es con la gratuidad. O sea, las universidades que no tienen fondos específicos para investigación sacan de lo que le cobran al alumno una cantidad de recursos que le permite financiar otras actividades de la universidad. Cuando tú dices, yo te voy a financiar, tú entras a gratuidad, yo te voy a garantizar los recursos por tantos alumnos que entraron a gratuidad, te voy a pagar hasta 1.2% de un arancel regulado. Un arancel regulado no es ni el más caro que cobra la universidad, ni tampoco el más económico de una universidad pequeñita, etc. Es un arancel que se estudian todas las variables y te pago hasta 1.2% ese arancel. ¿Qué pasa? Para las universidades que además tienen fondos como la del CRUCH, todas las del Consejo de Rectores, las universidades estatales, por cierto, etcétera, para investigación, eso queda cubierto. El problema no está
tanto en la colegiatura como en cómo se suple y de dónde salen los recursos para investigación. Hoy, las universidades privadas que no han adherido a la gratuidad, las estatales están todas adentro, el CRUSH completo está adentro y hay como 3 o 4 particulares, o sea, universidades privadas que también están adheridas a la gratuidad. La Diego Portales, la Alberto Hurtado, Santiago, la Cardenal Silva Enrique, etcétera, están adheridas a gratuidad. Ellos tomaron la decisión de adherir a la gratuidad porque se dan cuenta de que es una cantidad de recursos que se entrega permanentemente, que no depende si paga o no paga el alumno, etcétera, etcétera, ni de que el alumno se endeude para pagar a futuro, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ir creciendo la gratuidad? Eso quedó en la ley, es en la medida en que los ingresos que recibe el Estado suman determinada cantidad, vamos pasando al decil siguiente. Y este gobierno, y hay que decirlo, no solo no echó para atrás esto, sino que decidió agregarle un decil a lo técnico profesional. No es mucho alumno, es poco el alumno del 7º decil en los institutos adheridos a la gratuidad, pues además se consideró, y yo me alegro de eso, la calidad de las instituciones para la gratuidad. Aquí no es gratuidad a cualquier costo, esto no es un voucher para el alumno y lo aplica en el instituto XX que no le da garantía a nadie. Son instituciones con 4 años de mínimo de acreditación, etcétera. O sea, a su juicio está bien, el gobierno siguió un camino. Yo creo que hay un camino, yo creo que hay que perfeccionar esto, hay que ver los servicios locales. Recién hay 4 servicios locales, que es la nueva manera de administrar la educación pública, muy importante. El país tiene que rescatar su educación pública y ponerlo a un nivel que los padres realmente puedan optar, que puedan optar. La educación pública, tú eres bien joven, pero yo soy mayor, la educación pública fijaba los estándares en este país. Ella fijaba, tomaba los exámenes a los colegios particulares pagados, no a los particulares subvencionados que no existían, a los particulares pagados. Si tú ibas a un colegio alemán, colegio italiano, colegio religioso, en fin, particular pagado, bueno, quien validaba tus exámenes era la educación pública, era el liceo que estaba en la esquina, venían de ahí a tomarte los exámenes. Eso... Hay mucha gente que no lo ha conocido, solo vio ya la decadencia de la educación pública que nace en dictadura cuando se traspasa a cada uno de los municipios, todos los colegios y los profesores. Eso se va a cambiar, dice usted. Eso va a cambiar, y efectivamente totalmente. Eso ya está. Mediano plazo en el... Sí, porque ya tenemos los primeros 4 servicios locales, es una gran apuesta, requiere mucho corazón, pero yo quisiera dejar, o sea, todo es mejorable. ¿No? Aquí no existe que todo esto está perfecto. Yo creo que lo mejor que se hizo es que es sistémico, que tiene todos los aspectos, porque si no, por algún lado se te iba a caer. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en la entrevista. Muchas gracias a ti, pues, que estés bien. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, con otro entrevistado aquí en Antofagasta Televisión. Los invito a que se mantengan en nuestra programación y nosotros, por supuesto, nos reencontramos.